Buenos días, mi nombre es José Julián Castañeda López y hoy voy a presentar la sentencia 2709 de 2024. La sentencia en cuestión es una sentencia de casación, ya que por medio de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia se revisó el recurso de apelación interpuesto contra una sentencia de primera instancia. Esto se evidencia en la sentencia, ya que donde se analiza el recurso presentado por la Fiscalía contra la sentencia absolutoria, y este también tiene su resolución final donde se revoca esta decisión por medio del proceso de casación. En los hechos jurídicamente relevantes se demostró que un funcionario público suscribió una escritura pública vinculada a un contrato estatal sin verificar el cumplimiento de los requisitos legales. Asimismo, incumpliendo su deber de control y vigilancia, esa conducta fue dolosa, pues ya que actuó con conocimiento y voluntad vulnerando principios esenciales de la función administrativa. Estos hechos podrían configurarse en delitos contra la administración pública como interés indebido de la celebración de contratos o la celebración indebida. Este comportamiento adquiere especial relevancia al configurar una posible conducta típica enmarcada en los delitos contra la administración pública, como anteriormente lo mencioné, específicamente bajo el tipo penal de interés indebido de la celebración de contratos, que lo podemos encontrar en el artículo 409 del Código Penal, o celebración indebida de contratos encontrado en el artículo 410. En la medida que éste se celebró un contrato contractual con omisión de los requisitos legales esenciales, afectando los principios de transparencia, legalidad y responsabilidad. En la primera instancia se absolvió el procesado del delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, argumentando que existía un principio de confianza en los subalternos y que no se acreditó el dolo. La sentencia consideró que no había prueba suficiente de que el implicado actuara con mala intención o conocimiento directo de la legalidad. En el recurso de apelación, la Fiscalía apeló la decisión del argumentado que existía un error respecto a la consideración del principio de confianza y la existencia del dolo. Se sostuvo que el acusado actuó con conocimiento de irregularidad y que no cumplió con el mecanismo adecuado de control, ya que lo que implicó la responsabilidad por incumplimiento de requisitos legales en el contrato. En la segunda instancia, la sala revocó la absolución y declaró penalmente responsable al procesado por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, considerando que actuó con dolo al sustraerse de su deber de control y vigilancia, vulnerando las normas de contratación estatal, y se confirmó la condena y se ordenó la ejecución de la misma. En las categorías dogmáticas podemos encontrar el error de tipo, que se analiza si la conducta del sujeto que actuó con un error invencible respecto a los requisitos legales y o hechos que componen el delito. Se considera que si existe un error que le impidió comprender la licitud, puede eximir del dolo modificando la tipificación penal. En caso contrario, no procedería la responsabilidad penal. En el dolo se evalúa la voluntad consciente de cometer la acción ilegal. En la sentencia se determina si el comportamiento fue intencional, en el sentido de que el sujeto tuvo conocimiento y la voluntad de cumplir la ley o si actuó por error, en cuyo caso la responsabilidad penal puede verse afectada. En la tipicidad, en la adecuación de la conducta a la descripción legal del delito, la sentencia analiza si los hechos encajan en los elementos del tipo penal, considerando también la existencia de un error de tipo y su influencia en la tipicidad objetiva y subjetiva. En la antijuricidad, eso se refiere a la contrariedad de la conducta al ordenamiento jurídico, es decir, la sentencia considera que independientemente del error, la conducta vulneró normas de carácter constitucional, legal y normativo relacionadas con la contratación pública, constituyendo una lesión al bien protegido como a la administración pública y el cumplimiento de los requisitos en contratos estatales. En la culpabilidad se analizó la reprochabilidad del comportamiento teniendo en cuenta si el sujeto pudo y debió actuar de manera diferente, y se actuó con negligencia, imprudencia o dolo. La sentencia concluye que la conducta es culpable por omisión dolosa, dado que el sujeto se sustrajo de sus deberes deliberadamente. En la ausencia de responsabilidad se trabaja en la categoría de la causalidad y eximente alimentada por la existencia de un error invencible o por la falta del dolo, que puede justificar la no responsabilidad del procesado ante la falta del elemento subjetivo del delito. Y por último, el principio de confianza, donde se evalúa si la actuación del procesado estuvo amparada de la confianza legítima en informes o en subordinados. Si este principio fue mal ejercido, determinado que su uso indebido no exime la responsabilidad ante irregularidades evidentes o deberes de control. Finalmente, lo que resolvió la Corte fue revocar la sentencia absolutoria proferida anteriormente en el proceso,
Condenar a la persona a 48 meses de prisión, y multa de 50 salarios mínimos mensuales vigentes y 60 meses de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas como autor del delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. Tercero, no conceder la suspensión condicional de la pena. Cuarto, otorgar prisión domiciliaria en el lugar de residencia con la obligación de cumplir los compromisos establecidos por la ley y previa caución de 2 salarios mínimos mensuales vigentes. Quinto, ordenar y practicar los actos necesarios para garantizar el cumplimiento de esta decisión, en especial a respecto a la impugnación y las directrices de acuerdo correspondiente. Sexto, informar a la defensa y a la persona condenada que dada de la primera condena en segunda instancia por este delito, procede al mecanismo de impugnación especial. Y séptimo, dejar constancia que la decisión respeta el principio de doble conformidad en atención a que es la primera condena por el delito en segunda instancia.